Bueno, Coqui, yo no sé si vos coincidirás conmigo, pero desde el viernes que en la Argentina el tema pasa por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Todos hablamos de eso, o en tal caso escuchamos, pero verdaderamente, ¿cuáles serán los detalles? Exactamente, y lo veíamos en todas las tapas de diario. Por ejemplo, hoy vamos a preguntarle a un especialista en ciencias políticas, Juan Pablo Julier, que está aquí con nosotros en el Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica, ¿no? ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos, y se reflejaba en muchas de las informaciones, un acuerdo que se logra hoy, pero que se viene negociando hace mucho. Y hoy está mitad de un lado y mitad del otro, sobre si esto beneficia o no tanto a la Argentina. ¿Vos qué pensás? Bueno, está bueno que hayan mencionado lo del tiempo, porque es verdad, hace mucho tiempo que se viene negociando con la Unión Europea entre los dos bloques. Quizás más de los 20 años que dijeron, yo estoy seguro desde el 98 al menos, no podría afirmar si antes, pero es una negociación que lleva larga data justamente por la segunda razón que mencionan, que es que hay una dificultad bastante importante en plantearlo en términos de beneficio para las dos partes. ¿Por qué? Por las asimetrías. Algo que escuchaba recién en la entrevista anterior es que hablaban de las diferencias que hay en la provincia de Santa Fe. Bueno, estas diferencias se replican a nivel país, entre cada provincia, a nivel estado, entre cada miembro del Mercosur, y a nivel estado y después regional y de ciudades entre cada miembro de la Comunidad Europea. O sea, para todos no sería igual. Exactamente. ¿Qué pasa con esto? O sea, si nosotros multiplicamos todas esas diferencias por la cantidad de actores involucrados, nos da una idea de lo larga que puede ser una negociación que contemple todas estas partes. Porque hay que contemplarlas primero de uno y de otro lado, a nivel nacional y a nivel bloque, y después llevarlas a una mesa de negociación en común. Eso da una idea de por qué este tipo de acuerdos lleva la cantidad de años que lleva en una negociación. Es muy complicado aún así tener la realidad de todas las partes presente al momento de culminar un acuerdo. Hay varias cuestiones todavía que se tienen que definir, de hecho, y aún después de esto tiene que ser aprobado por los dos bloques parlamentarios de cada uno de los acuerdos, ¿no es cierto?, de cada una de las regiones. ¿Cuánto tiempo podría llevar eso, Juan Pablo? Al menos 4 años más, dicen. ¿4 años más? O sea, Sí, que esto para que llegue, para que comience a impactar, todavía falta muchísimo tiempo, ¿no? Falta bastante, y también... Quizás hasta que termine el próximo gobierno. Sí, es una política a largo plazo. De hecho, para que funcione verdaderamente este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, va a ser algo que van a tener que adoptar todas las fuerzas políticas del Mercosur y de la Unión Europea como una política de Estado. En Europa es más fácil, es más la regla. En Argentina les diría que es la excepción, por lo que es bastante incierto de acá al frente qué es lo que se va a hacer y qué es lo que efectivamente se va a efectivizar, valga la redundancia, de todo lo que se habla hoy. Porque digo, ¿en qué estado está el Mercosur hoy? Porque me parece importante, por lo menos, contextualizar esto, un Mercosur en el que constantemente sus miembros se quejan de justamente las políticas del país vecino, Argentina y Brasil. ¿Cuántos conflictos han tenido en los últimos años? Bueno, ahora con un nuevo presidente que aparte había dicho antes de asumir que no le importaba el Mercosur, ¿no? Sí, un poco por ese lado. El tema de Bolsonaro es que, y su ministro de Economía lo representa cabalmente, es que ellos apuestan hoy a un modelo, sí, a un modelo más como es el de Chile, de tratados de libre comercio de forma bilateral con la mayoría de los países posibles. Por eso quizás un acuerdo regional o un marco regional como es el Mercosur no le interesa tanto. Es complejo el Mercosur, hay muchas asimetrías entre sus miembros, o sea, no es lo mismo Argentina que Brasil, ni Uruguay ni Paraguay. Entonces, de alguna manera esto genera sus complejidades a la hora de establecer cualquier base común que debe tener un acuerdo regional, ya sea de aranceles, de libre tránsito de personas. Hay un montón de cuestiones en las que avanzar. Les diría que respecto al tránsito de las personas es donde más avanzado estuvo siempre el Mercosur. Se logró fácil desde un inicio, no hubo mayores trabas. Tenemos patente única. La parte comercial es bastante más compleja. Generalmente se negocia, les diría que ni siquiera con los mecanismos institucionales establecidos por el propio Mercosur, sino depende más de la voluntad política de las partes, generalmente. Y falta avanzar mucho. Si uno lo compara con la Unión Europea, está muy lejos realmente. No quiere decir que no funcione un acuerdo entre los dos bloques per se por esta razón. Quiere decir que el Mercosur y los Estados miembros del Mercosur tienen mucho trabajo por delante. La Argentina especialmente, si quiere sacar verdaderos beneficios de este acuerdo, porque los hay.
puede ser muy positivo para la Argentina este acuerdo, para todos los países del Mercosur, pero requiere mucho trabajo de acá en adelante de cuestiones que no se han resuelto en los últimos 50 años. Estamos hablando que tenés 4 para resolverlos. Y de acuerdo a los aranceles o la quita de los aranceles, que es muchas veces donde más se focaliza, o al menos es lo que hemos escuchado en estas últimas horas, hablar, ¿no?, a favor y en contra también. ¿En qué rubros impactaría, por ejemplo? Depende mucho del sector. Hay sectores de la Argentina que son muy competitivos, per se, de forma natural, la mayoría de los ligados al sector primario. Hoy en día también somos muy competitivos en materia de software. Hay algunas cuestiones también por ahí medio soslayadas, pero en las que también estamos muy a nivel mundial, como ser la industria aeroespacial, la química, la farmacéutica, que no necesitan mucho proteccionismo del Estado. Son industrias muy desarrolladas a las que los aranceles les son indistintos, porque tienen suficiente tecnología, porque son suficientemente productivas a nivel país y no necesitan de una tutela estatal. Pero ahora, hay otros sectores que lamentablemente son los de mano de obra más intensiva, y ahí está lo delicado, que sí requieren de aranceles. ¿Cuál es el tema con esto? Que es un debate de larga data en Argentina, porque si bien siempre es positivo generar empleo, la pregunta es constantemente hasta qué punto hacerlo en base a sostener un aparato de aranceles altísimo, de proteccionismo muy alto a nivel internacional, que cuesta de alguna manera en imagen y cuesta también en recursos del Estado. Entonces, de alguna manera, esto hay que resolverlo, por supuesto, porque no se puede dejar sin trabajo a toda esta gente que eventualmente lo perdería, pero también hay que plantear seriamente si no conviene, en realidad, buscar de reinsertar a todas estas personas en aquellos sectores que sí resulten vencedores, si se quiere, de la mano de este acuerdo con la Unión Europea. Leía también que, por ejemplo, digo, no solo hay preocupación aquí en Argentina o en Brasil, que se podría tomar como los países quizás de menor capacidad, digamos, económica y de negociación frente a los países de poderío europeo, ¿no? De que, por ejemplo, productores agropecuarios europeos están preocupados por este acuerdo, ¿no? Es que en realidad hay un tema que es lo que yo les mencionaba anticipadamente. Es muy difícil competir con la Argentina en producción primaria. Aunque suene raro, porque por ahí nosotros estamos acostumbrados a ser poco competitivos en otros sectores, realmente el sector primario argentino es muy competitivo. Tenemos una extensión de tierra inmensa y en esto superamos ampliamente a cualquier país de la Comunidad Europea. Hay 2 en particular con mucho poder de lobby dentro de la comunidad, que son Francia e Irlanda. Franceses fundamentalmente. Francia fundamentalmente, pero Irlanda también, que tienen su reticencia. Hay algunas cláusulas por ahí que les han llevado tranquilidad y que deberían darnos intranquilidad a nosotros. Una de ellas son las cláusulas fitosanitarias, todos los controles de rigor que establece la Unión Europea, que muchas veces, lamentablemente, se han utilizado como excusa para no dejar ingresar productos de otros lugares cuando políticamente no se desea hacerlo. Es más, de hecho, en el texto completo del preacuerdo que está en la página de la Comisión Europea, no así en Cancillería Argentina, se puede leer que las cuestiones fitosanitarias están de alguna manera puestas media arbitrariamente. O sea, hay cuestiones que no se van a definir científicamente. Es más, de hecho, si no recuerdo mal, la cláusula dice que se pueden tomar medidas aunque no haya resultados científicos concluyentes al respecto. Entonces, por ello se resguarda en esa carta, que por supuesto responde a la diferencia asimétrica de poder político que tiene Europa versus el Mercosur, para poder bloquear de alguna manera alguna importación que les esté desequilibrando su economía. En este caso sería como más beneficioso para la Unión Europea. Claramente, por eso. ¿Cierto? Por eso justamente. ¿Puede pasar en otros rubros también? Puede pasar, es más complejo por ahí. El tema es que en otros rubros ellos no tienen tanto miedo por hablar mal y pronto. Porque industrialmente, claramente, la Unión Europea es más competitiva que Argentina. En realidad, ahí tendríamos que ponernos además las pilas nosotros. Tenemos varios otros problemas también que tienen que ver con cuestiones de economía interna argentina, como ser la inflación, la presión impositiva, cuestiones de política previsional. Hay muchas cosas que hay que resolver antes de empezar a aplicar este tratado, y los tiempos apremian, porque como decía yo, por ahí si no se resolvió en todos estos años anteriores, está complicado resolverlo en 4. Requiere de mucho acuerdo político y de algo en el que van a tener que subirse todas las partes involucradas de Argentina. Por eso por ahí lamento un poco el secretismo con el que se manejó esto y también la falta de invitación a algunos sectores, así como por ejemplo la no publicación de todo el acuerdo en Cancillería, que es algo que le permitiría a las partes argentinas prepararse
por completo. O sea, ¿por qué ocultar algo que a tu población ayuda a prepararse en el futuro? Con eso que vos decís, me estaba preguntando cómo serán las negociaciones, cómo serán esas reuniones, esos acuerdos. ¿Cuánto puede hacer un presidente, por ejemplo, o lo deja todo en manos de Cancillería? En realidad es un acuerdo que nace como los buenos acuerdos nacen normalmente, que es de las partes más pequeñas o de menos poder y más distribuidas hacia arriba. O sea, se va generando de parte en parte y luego después va subiéndose a los estratos más altos del Estado, que son los que finalmente llevan a cabo el acuerdo. Pero obviamente hay tensiones, hay cuestiones que se tienen en cuenta. Hay particularidades históricas que son fáciles de prever, como por ejemplo la resistencia de Francia al ingreso de productos agropecuarios es un hecho dado, o sea, es algo con lo que uno sabe que se va a encontrar, no es algo que aparezca de golpe. También eso se tiene en cuenta. Son procesos extensos, que requieren un equipo de trabajo muy grande, debe haber llevado posiblemente muchos meses, se debe estar de hecho preparando desde hace muchos meses, por ahí un poco. Obviamente hay cuestiones en las que sí amerita el secreto, otras que no. Depende mucho de los temas que estén tratando en particular y qué punto del Estado se toquen, ¿verdad? ¿No es cierto? Por ahí si fuesen cuestiones de seguridad es común que se mantengan en secreto, al menos algunos parámetros. Por ahí cuando es comercial es raro, que normalmente se publica todo justamente por esta cuestión de que todo el mundo esté informado de qué estamos hablando. Claro. Bueno, muy claro ha sido. Seguramente vamos a seguir escuchando, hablar y viendo a ver qué detalles más se conocen del acuerdo, pero me parece un primer pantallazo muy interesante el que nos has dado, con varios puntos a tener en cuenta, ¿no?, de lo que puede suceder, ¿no? Te vamos a seguir convocando para que nos ayudes a entender, Juan Pablo. Encantado de estar acá. Dale. Bueno, muchas gracias. Un gusto tenerte. Gracias.